Saludos cordiales, ¿cómo están? La guayaquileña Rosana Iturralde es, en el conjunto de las actrices ecuatorianas, una de las que más ha brillado, por su calidad actoral, tanto en teatro como en cine. Hablar de Rosana Iturralde es hablar de un maravilloso festival de teatro, el FITECU, que nos ha permitido disfrutar de las artes escénicas de todo el mundo, cada año y durante más de una década. Pero ¿quién es esta guapa guayaquileña que alborotó al Quito de los 80 y luego decidió quedarse a vivir en la capital? Bienvenida, Rosana. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Rosana Iturralde? Ay, Dios mío, qué pregunta. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo te defines? Híjole, qué pregunta tan difícil. ¿Por qué? A ninguno de tus invitados les has hecho una pregunta No, así. varios, casi todos. Es una pregunta difícil porque a veces... ¿Eres de esas personas que guardan cosas y no se deciden a votar? No, todo lo contrario. ¿Seguro? Precisamente por eso... Me dicen que tienes un ropero con ropa que no has pero tú te puesto. refieres a guardar cosas de verdad. Sí. No, pues yo Las pensaba cartas, que a las guardarse las postales. cosas adentro, los rencores. No, las cosas. No, sí, guardo todo. ¿Y por qué guardas? No Esas cosas tienen afectos también. Yo creo que tiene que ver con los afectos, en realidad. Yo guardo todo, pero todo lo que puedo. Y alguna vez que me fui de viaje a Alemania, hace años, le encargué a mi mamá 1.000.000 de cosas y mi mamá es todo lo contrario de lo que soy yo. Ella vota. Ella votó todo. Y yo llegué y lloraba a mares, porque realmente a mí me encanta guardar fotos, cartas, ropa, que a veces me da cargo de conciencia. ¿Te has puesto a pensar por qué lo haces? ¿Sabes que alguna vez me hicieron una entrevista respecto de eso? Y sobre todo porque guardo muchos papeles. Porque tengo una necesidad terrible de recordar. De recordar y si no recuerdo exactamente quién, cómo, el apellido, el nombre, la fecha, lo que me dijo, la frase, me siento como incompleta, como que me falta. Como dice una amiga mía muy jovencita, se me vuelve algo personal. Entonces necesito buscar y me puedo pasar horas buscando lo que necesito. ¿Y eres de las que acumula cosas en tu casa? Sí. Todo. Mucho. Y ya cuando entra, las guardo en cajones y digo, por si acaso, y los guardo aquí. ¿Pero hay orden de todas maneras o no? Sí, a veces sí, a veces no. Es difícil porque antes, hace algunos años, vivía en departamentos un poco más grandes. Ahora, mientras las cosas se van complicando más, vivo en departamentos más pequeños y no entra tanta cosa que guardo. Bueno, vamos a empezar a buscar más cosas de tu vida. Este programa quiere mostrar al ser humano más que a la actriz. Hablaremos también de tu condición de actriz. Yo prefiero hablar del ser humano. Sin duda. Vamos a entrar. Esto es elaborado por Diego Paladines. La Tigra todos estábamos aprendiendo, era nuestra primera película, el que más aprendía era yo. Todos aprendíamos, incluyendo Rosana. Y para suerte de todos, yo creo que finalmente logramos hacer algo creíble. La Tigra como película terminó siendo creíble y los papeles que hicieron cada uno de los actores, incluida Rosana en el papel de la segunda hermana, la medianera, es creíble, ¿no? Y por eso es que la película fue aceptada por el público. Para nosotros fue una sorpresa que tuviese la aceptación que tuvo, ¿no? Que fue rabiosa. Cuando hicimos La Tigra, a la par de que hicimos La Tigra y todavía no se había estrenado La Tigra, fui invitada a hacer un casting en Ecuavisa para El Ángel de Piedra. Y bueno, eso hizo que muchísima gente empezara a conocer el trabajo que yo estaba haciendo y me empezaron a llamar para hacer algunas cosas, ¿no? Acuéstate, ¿sí? Yo estoy aquí, ¿sí? Cuenta conmigo, vamos. Sabía que estabas aquí. Después hice con César Carminiani y Zambisa, después me llamó Pocho Álvarez para hacer Historias de papá y amigo mío, después hice Lianas en el hormigón, Nazca, y así empezaron a salir una serie de cosas, pero yo nunca dejé el teatro. Cuando nací, un 31 de diciembre de algún año. Nací en Guayaquil, me crié toda mi infancia, toda la etapa de la escuela, del colegio y parte de la universidad la hice en Guayaquil. Yo tenía 4 chicos, entonces como eran muy inquietos,
Llegaba un momento en que yo me volvía loca. Porque usted sabe, de 4 chicos. Rosana era la tercera y era muy inquieta, como todos los niños. Yo no es que soñé, quiero ser actriz y quiero estar en el mundo del arte, porque para mí el teatro ahora es algo como muy fundamental en mi vida. Yo formaba parte de un grupo de música con un nombre muy gracioso, se llamaba Miel de Abeja. Tocábamos algunos instrumentos de percusión y hacíamos los coros. Y entonces ese grupo se presentaba y recuerdo tanto que en una presentación después de la función se me acercó un director de teatro argentino que en ese entonces fundó el Teatro El Juglar de Guayaquil, Ernesto Suárez, y él me preguntó si me interesaba el teatro, que tenía una presencia muy especial, me dijo. Yo me puse nerviosa porque no sabía bien de qué se trataba y me dijo, te invito a una función que va a haber en la aula magna de la Universidad Católica. Eso revolucionó mi mente, porque primero nunca en mi vida había visto ese tipo de teatro. Es que hizo otra cosa en la vida que desear mi muerte. Dígale a la reina de Inglaterra. Y en algún momento se armó la hecatombe y mi papá me dijo que yo tenía que elegir entre el teatro y la universidad. Ella tomó la decisión de estudiar arquitectura y tomó la decisión de salir de arquitectura. Entonces eso me molestaba porque no culminaba su carrera. Un semestre y ya era egresada de arquitectura y se podía haber graduado cuando le hubiera parecido. Y en ese momento él pensó que no era lo correcto para mí y me dijo que si yo elegía el teatro yo tenía que arreglármelas yo sola. Y decidí arreglármelas sola y me fui de la casa. Yo empecé a trabajar en el Teatro El Juglar y me metí de lleno. Y yo estaba en el teatro desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y dejé completamente la universidad, ¿no? O sea, no se me ocurrió mirar para atrás. Creí que debía salir a estudiar. Y recuerdo tanto que me conseguí un pasaje en un barco para irme a Europa. Y me fui. No pude conseguir nunca la beca o el estudio, no pude hacer las cosas como yo quería. Entonces decidí volver a Ecuador para conseguir acá la beca y regresarme para allá. Y regresé a Quito, porque era el lugar donde se podían conseguir las becas. Y finalmente me enamoré, me casé y tuve un hijo. Nació mi hijo, creció, me separé, me divorcié y de Julio Bueno, sí. Es el padre de mi hijo se llama Sebastián Bueno. Y fui a España. Ahí sí conseguí la beca y me fui a estudiar a España, en Madrid. Vengan, por favor, que los quieren entrevistar. Mi cuarto está desordenadísimo, así que ni entremos por allá. Este es un departamento en el que vivo unos 8 meses. Me encanta, me fascina porque tiene mucha luz, chiquito, acogedor. Y vivo aquí con mi hijo Sebastián. Él tiene su pieza y yo tengo la mía. Esta jovencita soy yo. Vive la vida actuando. Es muy curioso, cuando por lo general siempre está, le gusta, o sea, es muy histriónica, le gusta imitar, le gusta constantemente hacer muchos papeles. Aquí ya está más grande, aquí tiene ya... Tuve la suerte que mi mamá sea bastante liberal, o sea, no me educó de una manera tradicional, sino, o sea, tuve ese privilegio de tener una madre que me permitiera hacer lo que quisiera, que no me pusiera demasiados límites. Tiene virtudes y errores, pero siempre la he visto como una mujer muy trabajadora, muy entregada al teatro. Y su vida está muy ligada al teatro, tiene mucha susceptibilidad. Allí está una partecita de tu vida. ¿Qué habría sido de ti sin el teatro? No sé. Siempre me he puesto a ¿Te viste pensar. alguna vez como arquitecta? ¿Por qué decidiste ir a estudiar arquitectura? Porque no sabía qué hacer con mi vida. Me gradué sin ninguna cosa clara en mi cabeza. Y alguien alguna vez comentó en la familia que yo dibujaba muy bien. Y entonces se me prendió el foco y dije, arquitectura. Sí. Lo que yo quería era salir
Dejar de ir al colegio en un horario rígido, que me controlasen. Yo quería sentirme libre, quería sentir que yo era autónoma, que yo podía ir a la universidad a la hora que yo quisiese, que podía entrar a clase si quisiese y quería estar en la universidad. Y entonces incursionas en la música, que es un espacio de libertad. Sí. Y luego te invitan al teatro. Incursioné en el coro de la universidad, eso fue. Ajá. Y estando en el coro conocí a un montón de gente. Ahí lo conocí a Héctor Napolitano, conocí a Pepe Álvarez, a Paco Canepa, gente que estaba en el mundo de la música. Y ellos me jalaron, por decir de alguna manera, a formar este grupo gracioso que se llamaba Miel de Abeja. Y allí, por esas casualidades, estando en el escenario, conocí a Ernesto Suárez. Y él es el culpable de que yo haga teatro. Le has dicho eso a Ernesto Suárez, ¿no? Eres culpable de muchas cosas buenas, en realidad, alrededor del teatro. Eres, ¿no? gracias. Sí y no. Cuántas cosas no habré hecho también, pero sí siento que lo he hecho con absoluta honestidad, que me he entregado a esto, creyendo a muerte en cada etapa que he vivido, en lo que debía ser y caminar hacia ese objetivo. Eso es lo que he hecho toda mi vida. ¿Por qué te ha llenado tanto el teatro? ¿Qué has encontrado dentro de él? Ay, esa es otra pregunta difícil, porque es algo que no tiene ninguna explicación. La primera vez, como se lo dije a Diego en la entrevista, la primera vez que vi una obra de teatro como diferente a todo lo que yo había visto en mi vida, que no había visto mucho tampoco, me quedé como muda, en un silencio absoluto, no sabía qué era eso, y lo que sé es que me atrajo como un imán. ¿Y qué viste? ¿Al juglar? Vi a Roosevelt Valencia, que fue parte del grupo de teatro El Juglar, dirigido en esa época por Ernesto Suárez, en un pasaje de Misterio Bufo de Darío Fo. Era el monólogo del juglar. Él estaba solo en el escenario con la mitad de la cara pintada y manejaba su cuerpo de una manera maravillosa y decía los textos tan creíblemente. O sea, yo le creí. Y para mí es importante creer. Al actor que tengo frente a mí le tengo que creer, porque si no le creo, me voy. Me voy, a lo mejor no físicamente, pero me voy. Y eso fue lo que me pasó. Entonces, y me fascinó. Tú buscabas que también otros te creyeran subiéndote al escenario. A lo mejor. Lo que te puedo decir es que entré con mucho miedo. Ernesto me dijo, vente al taller que estamos dictando en la Universidad Católica, y yo entré con miedo, con temor. Yo era muy insegura, pensaba que yo iba a ser la peor. Eso era lo que yo pensaba. Y siempre me sentaba al último, nunca quería que me escojan, pero estaba fascinada con ese mundo, que me atraía mucho más que lo que estaba haciendo en la universidad, lamentablemente para mi papá y para mi familia. Pero yo siempre he creído que uno tiene que hacer lo que cree, en lo que cree de verdad, ¿no? Pero el resultado bueno para todos quienes hemos podido ver actuar, ¿no?, a Rosana Iturralde, tanto en cine como en teatro. Vamos a volver enseguida, tenemos muchas cosas a hablar con ella, no se vayan. Al volver, Rosana Iturralde reflexiona sobre las razones que su padre tenía para no apoyarla en el teatro. Él quería sentirse seguro de que me estaba dando una educación que me iba a dar una seguridad profesional y económica en la vida. Pero yo andaba en otra y él no lo pudo entender. Seguimos disfrutando de la presencia de Rosana Iturralde. Entonces decides dejar a un lado los sueños que suelen tener algunas familias. Yo quiero que mi hijo sea X. Eso pasa casi siempre. Y dices, no, la arquitectura no, prefiero el teatro. Y tu padre dice, bueno, yo no te puedo mantener. Esa decisión de irte fue muy dura para ti. ¿Cómo enfrentaste el inicio? Fue dura, bien dura. Porque era como romper con mi familia. De alguna manera mi madre tenía que apoyar a mi papá porque se armaba la hecatombe familiar. Yo creo que mi papá
estaba más dolido que yo, porque realmente él y yo nos parecemos mucho en algunos aspectos. Se le mete algo en la cabeza y no hay quien se lo saque. Y yo soy idéntica, con la diferencia de que de todas maneras pertenezco a otra generación. Y no quiero decir que mi papi no tenga la inteligencia, mi papi es un hombre muy inteligente, pero no esa visión que tiene la gente que te precede, a veces uno no la puede comprender, y eso fue lo que le pasó a él. Son temores, ¿no?, de los que te preceden. Exacto. Temores de diversa índole. Él quería sentirse seguro de que me estaba dando una educación que me iba a dar una seguridad profesional y económica en la vida, pero yo andaba en otra. Y él no lo pudo entender. ¿No hubo nunca un ámbito musical o de actuación en la familia? No, yo no recuerdo. Sí, mi papi era muy bohemio. Él era terriblemente bohemio y le encantaba la música, pero no de escenario, de hacer cosas de ese tipo. Pero quizá, no sé, no sé si estaría de más contarte que los tíos de mi padre, tíos abuelos míos, eran artistas. Había uno que pintaba paisajes en cabeza de alfiler, Eduardo Muñoz Willey, que a lo mejor es primo tuyo. Eduardo Muñoz Willey. Había otro tío de mi padre que no recuerdo bien qué hacía, o sea, como que habían familiares bien especiales. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo cantaba. Tu padre proviene de la ciudad de Cuenca, ¿no? Mi papi es de Cuenca, sí. Claro. Y entonces, pero tú eres histriónica, dice Sebastián Bueno Iturralde, tu hijo. Imitas todo. ¿Es así? Él es exagerado. Él es exagerado. Es muy exagerado, sí. Ajá. Lo que pasa es que él y yo somos muy diferentes. En el fondo, emocionalmente somos muy parecidos, pero en la manera de ser, no. Él es formal. Él es más formal, más introvertido. En la casa puede decir lo que sea y nadie se entera de todo lo que él piensa. ¿Y se parece al papá, a Julio Bueno? Se parece mucho, ¿sí?, a Julio en muchas cosas. Ha heredado las virtudes musicales, ¿no? Ha heredado sus virtudes musicales, pero no solo eso, ha heredado muchas cosas de su manera de ser y de su manera de pensar inclusive, aunque Julio crea que no. Pero también se parece mucho a mí. Lo que pasa es que es como si él desde chiquitito, yo pienso que yo lo ponía muy nervioso. Yo le decía, yo creo que tú te avergüenzas de mí. Porque cada vez que yo hacía algo me decía, mami, por favor, mami, no metas la pata, no digas nada. Entonces creo que él sufre con mi manera de ser porque soy muy explosiva a veces o muy impulsiva, aunque ahora ya me he tranquilizado. A mí me pasaba con mis hijos que se avergonzaban cuando yo cantaba. Con el tiempo creo que tenían razón. Pobrecito. Mi hijo no, ahora él dice que no, él cree que yo canto divino, que solo me faltan ensayos, él me impulsa y yo le digo, yo si para algo no nací es para... Claro. Me hubiera encantado cantar. Sí. Y creo que sí soy musical y tengo oído, sí, pero me desafino. Y lo que pasa es que luego los hijos se vuelven muy comprensivos, ¿no? Si ven a uno que creció, dice, sí, está bien lo que haces. Sí, mami, pudiese ser, si ensayas, entonces toca el piano, a ver si yo canto. Pero tú tienes buena voz. No sirvo para cantar porque me pongo muy nerviosa y me desafino y me da coraje. Claro. Entonces prefiero no hacer lo que no logro, no puedo dedicarle el tiempo que yo quisiera. Esta canción te gusta, ¿verdad? ¿Cuál? Y nos dieron las 10. Ahí tienes un karaoke, mira. A ver, vamos ni me pidas vamos a ver, vamos eso a ver. No voy a hacer jamás, me puedo morir. Fue un pueblo con mar. No seas malo, canta tú. Una noche de... ¿Quién te dijo esa canción? Yo me puedo morir antes de cantar. Vamos a intentarlo. No, necesito mi pianista. ¿Qué? No tengo a mi pianista, que es mi hijo. Pero aquí tienes una... Me lo hubieras traído, yo fascinada cantaba con él. No, bueno, no, es pánico, eso se llama pánico escénico. Pánico escénico. Sí, de verdad. Bueno, vamos a descubrir en los videoclips qué es lo que tenemos. Tienes impulso, escenarios, desafío.
Bueno, dejamos entonces el karaoke para el final. Tú no vas a lograr que yo cante. Ya, allí tienes el Si me hubieras control. dicho, lo hubieras engañado a Sebastián para que me haga ensayar una canción. Este es un programa donde aparecen las sorpresas. Sí, ya me di cuenta. No me imaginé ver eso. Bueno, por favor, tú tienes el control, por favor. Aquí. Ahí está. Soy bien bacán. Yo fui a hacer unos castings para Dejémonos de Vainas, nunca me aceptaron, porque decían que exageraba mucho en los gestos. Claro, yo hacía muchos años, ya anterior a salir en Dejémonos de Vainas, que fue el primer programa que salió en televisión, hacía mucho teatro, entonces mis gestos eran muy exagerados. Man könnte so sagen, ja. Und wie lange haben Sie vor, bei uns zu bleiben? ¿Cuál es el meollo básico del actor? Poder repetir. Tú construyes un personaje, dices un texto o sin texto, improvisas una situación, pero en el teatro te toca el siguiente día hacer lo mismo y el siguiente día lo mismo y como que fuera por primera vez, como es el primer momento de hacerlo, ¿no? Entonces, para eso sí se necesita una técnica, experiencia. En cambio, para televisión o para cine, la actuación es diferente. Lo malo del Ecuador es que no tenemos tanta producción y con los actores no tenemos tanta oportunidad. Los sueldos no han mejorado mucho porque el problema del Ecuador es que es un mercado muy pequeño. Nada que ver con el mercado colombiano. Ellos ganan un personaje ni en primera fila, gana $700, $800 por día. Y protagonistas pueden llegar hasta $20, $25,000 por día. Aquí en el Ecuador, el año pasado, por ejemplo, te ofrecen $100 al día, ¿no? A veces 200 en el cine, porque no sé, porque somos la última rueda del coche en las producciones, o muchas veces porque realmente no tienen un buen financiamiento. Trabajos ocasionales en la televisión o en el cine que yo lo cuento más como algo que me encanta hacer, pero económicamente de lo que hago no podría vivir de esto. Yo vivo del teatro. Ahí está, un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿El cine te dio algo para vivir o fue el teatro? El cine ni la televisión, en realidad ha sido el teatro, pero no porque el teatro permita a ningún actor en este país vivir con tranquilidad. Hay que hacer muchísimas cosas y yo creo que no soy la única. Es decir, dar clases en colegios, en la universidad, cuando se podía dar clases en la universidad, porque ahora ya no se puede, yo no tengo título. Pero tienes una experiencia sí, pero excepcional. los títulos ahora son muy importantes en este país y ya es imposible. Pero bueno, no es que es lo mío, no es que me encanta. ¿No te gusta enseñar? No es que no me gusta enseñar. Prefiero hacer talleres en los que se pueda investigar. No clases como se las da en una universidad, que si quieres armas un taller, pero es diferente porque dependes mucho de los estudiantes, de sus actividades. Es diferente cuando tú armas un taller, lo organizas y la gente deja todo para venir a este taller, no en el contexto universitario o escolar, ¿no? Es diferente. ¿Y el ámbito de la producción en nuestro medio sigue siendo un ámbito escaso, pobre? De la producción teatral. Sí. No, yo creo que es todo lo contrario. Es impresionante avanzado. la cantidad de cosas que hace la gente. Obviamente que si tú comparas la cantidad de grupos de teatro, colectivos teatrales o qué sé yo, gente que se junta para montar una obra de teatro, comparado con Argentina, con Chile, con Brasil o con Colombia. Y con nuestros vecinos. Es nada lo que sucede aquí en Ecuador. A eso iba. ¿Perú qué ocurre? Por decirte, en Colombia, perdóname que me vaya por ahí, hay alrededor de 600 o 700 grupos de teatro. Claro, es un país con más de 40 millones de habitantes. Así es. En cambio, en Ecuador... ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos habitantes o cuántos grupos de teatro? ¿Cuántos grupos de teatro? No sé, ojalá que no me equivoque, pero de lo que sea hay... Y eso, entre compañías que recién comienzan y compañías profesionales, yo te podría decir que no hay más de 60. Pero sin embargo... ¿Pero por qué no hay? ¿Porque falta afición al teatro? ¿Porque no hay suficientes espectadores? ¿Porque no hay suficientes actores?
Yo creo que en el teatro, a nivel mundial, hay muy pocos espectadores. El teatro jamás, el teatro verdadero, el teatro experimental jamás será un negocio para nadie. Y de eso hasta me alegro, porque no se trata de que sea un negocio. Creo que este es un país en el que no hay una cultura teatral, no hay arraigo en ese sentido. No tenemos la tradición, si quieres, y la palabra tradición puede sonar controversial, porque al no existir una tradición, para mí, no existe lo contrario, es decir, romper con la tradición. Claro. Que es lo que generalmente sucede. Entonces, en este país la gente hace teatro porque, qué sé yo, alguien tiene una afición por el teatro, ha viajado, ha conocido, ha leído, ha tenido muchísimos contactos con compañías de teatro. Por lo menos el teatro que a mí me interesa, que es el teatro experimental. Es una cosa que nace de un impulso individual y colectivo a la larga, porque un grupo de teatro es un colectivo de trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Rosana. Amigas y amigos, volvemos enseguida. Tenemos cosas muy interesantes para charlar con Rosana Iturralde en la Caja de Pandora. Tras la pausa, Rosana destaca su buena relación con su ex esposo, el músico Julio Bueno, y recuerda... ¿Y ese Julio Bueno era picarón? ¿Ah? ¿Coqueto? Sí, sí, era ¿O era tímido? No, él ahora es un santo varón. Pero ahorita... Rosana Iturralde en la Caja de Pandora, que no nos permitió escuchar su melodiosa voz. Qué y aún seguimos esperando, ¿no? Por Aquí favor, los no camarógrafos, la producción, dice... ¿Y quién te dijo que esa canción era la que me gustaba? Ah, bueno. Bueno, no es que me fascine, pero es una canción que he coreado. Tenemos informantes, incluso del exterior. ¡Qué mentiroso! No crees, Rosana. Ese es el papel de la producción de la Caja de Pandora. Sí, ya me voy conseguir una suma de informantes. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Tienes impulso, escenarios. ¿Por dónde quieres ir? Impulso. Me llama la atención eso. Escenario ya es. Eres mujer de impulsos. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Sí, bueno. Me ven algunas personas. Bueno, vamos a ver. Los funerales de tía Adriática duraron más de 15 días. ¡Ay! ¡Qué cansancio que tengo, Dios mío! Me sacan el aire en esta casa. Su carácter le ha permitido mover montañas, hacer proyectos que hubieran sido impensables en una persona cuerda. Eso es así. Entonces yo creo que la locura, ese arrebato es maravilloso. Obviamente, como alguno de nuestros amigos decía, la Rosana no tiene instinto de conservación. Esa personalidad, obviamente los años y eso hacen que ya mida un poco las cosas. A eso me refería, a que ya puede pisar en la tierra. Por eso hoy podemos oírle decir, a lo mejor no salga el Festival Internacional de Teatro este año. Hace 10 años salía porque salía, pero quedaba muy golpeada, endeudada. Ella es una mujer que tiene una energía que yo no sé de dónde le sale, porque la verdad es que acaba a las 10, 11, 12 de la noche y al día siguiente está igual corriendo. Ella se ha podido enamorar profundamente en relaciones de 4 días. Entonces no podía yo entender que en 4 días dijera que está pero profundamente enamorada de una persona a la que conoció mediodía y que se fue de viaje y conociéndose a través de email 4 días, y ella decía que era el amor de su vida, que está, no el amor de su vida, esa no es la palabra, pero que está profundamente enamorada. Entonces, yo creo que ese podría ser un poco la tónica de la vida sentimental de Rosana, en amores cortos, por así decirlo, ¿no? Es decir, que se enamora muy fácilmente, pero también con la misma tranquilidad, como es una mujer inteligente, sabe que, bueno, pues no funcionó, hasta luego, no es que apasionadamente se rasga las venas y llora, no. No, enamoradiza no. Me enamoro, cuando me enamoro muy intensamente, soy
soy una mujer apasionada, pero uno con los años como que aprende a no dar rienda suelta a lo que no se debe dar. Ajá. Así es. Entonces, ahora pisas en la tierra y tienes un proceso más meditado, digámoslo así. Creo que todos los seres humanos somos así, ¿no? Va pasando el tiempo y como que a veces no es tan bueno, como que te controlas un poco y ya no te lanzas al vacío, como cuando uno tiene 20 años. Y es impulsivo. Sí, yo sigo siendo muy impulsiva en general, mi temperamento es así, pero en ciertas cosas como que ya me mido un poco más. ¿Eres fósforo? ¿Te enciendes quizá? Antes más, ahora menos. Ahora como que me controlo, pero no es que estoy así desesperadamente controlada para no reventar, sino que respiro y pienso que hay siempre una mejor salida que reventar. Porque ¿Qué ha pasado? Eso no me ha traído buenos resultados. ¿Qué ha pasado en el ámbito de tu relación con el otro género? Estuviste casada con Julio. ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se desarrolló y murió, no? Como todas las relaciones. Y además ¿Dónde lo conociste a Julio? Cantando. Lo conocí aquí en Quito. Justamente venía de Europa. Cuando empecé a hacer teatro decidí irme a Europa porque quería ir a estudiar. Pero me fui como... me da un poco de vergüenza decirlo, muy a la loca, pero no me arrepiento, porque se me dio la oportunidad. Al cuarto día dijiste, estoy profundamente enamorada. De Europa. No, al cuarto día no, porque demoré 15 días en llegar a Europa, me fui en barco. Sí. Y eso fue pero una estamos cosa hablando maravillosa. de Julio Bueno. No, lo que te iba a decir es que me fui a Europa a buscar cómo estudiar teatro y regresé acá porque me di cuenta que tenía que tener un soporte económico. Y cuando regresé me encontré con unos amigos que eran guayaquileños que vivían acá y que me contactaron con Julio Bueno, que en esa época hacía arreglos y tocaba con Pueblo Nuevo. Y me llevaron a los ensayos y ahí lo conocí. ¿Y ese Julio Bueno era picarón? ¿Coqueto? Sí, era ¿O era tímido? No, él ahora es un santo varón. Pero en esa época era siempre fue muy tímido. Siempre Julio fue muy tímido. Ya no le queda nada de tímido, porque tú lo has entrevistado y ya sabes que no es tímido. Sí. Pero en esa época era muy tímido. Sin embargo, él se las arreglaba para conquistar a las mujeres que él quería. Pero estamos hablando de los años 84, del año 84, que fue el año en que yo lo conocí a Julio. Y entonces deciden casarse pronto. ¿Cómo es eso? Bueno, vivimos un tiempo juntos y después tomamos la decisión de casarnos y después de eso ya vino Sebastián. Y quizá, yo pienso que fue un momento en nuestras vidas complicado porque él estaba en todo el fulgor de su profesión y yo empezaba en el cine y la televisión. Y quizá pienso que ese tipo de cosas te crea conflictos al interior de la pareja porque él vivía el mundo de la música y yo el mundo del teatro, que no es que son todo lo contrario, son muy compatibles, pero como que eso nos producía mucho conflicto. Increíble, ¿no? Mucho conflicto. Dos ámbitos del espectáculo que no puedan compaginar. ¿O eran los temperamentos? Pero no eran en sí, los temperamentos obviamente, no era en sí el ámbito del espectáculo, sino todo lo que acarrea eso, la cantidad de entrevistas, personas que conoce, como que se vuelve muy complicado, se volvió para nosotros complicado sostener una pareja en ese contexto. ¿Y cuándo concluye? ¿Después de qué tiempo? En el año 91 decidimos separarnos. O sea... es rápido, más o menos rápido, 5 o 6 años. Para mí fue hartísimo tiempo, porque nunca en mi vida he tenido una relación que dure tanto. Fue el único, ha sido el único hombre con el que he tenido un hijo. Y creo que fue muy importante esa relación en mi vida, no solamente por el tema de si te llevas bien o no te llevas bien, si concluye, sino por la gran admiración que yo he tenido siempre por Julio. Pero siguen siendo grandes amigos. Ahora nos llevamos muy bien, muy bien. Julio es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Y bueno, hay algo en común que nos une. Es hombre talentoso y bueno, además. Sí, Julio es bueno, como dice su apellido. Tiene un carácter muy fuerte. Y quizá eso fue lo que más chocó conmigo. No parecería que tiene un carácter fuerte, ¿no? Eso.
Eso sí, ¿no? Julio tiene un carácter súper fuerte, es un hombre tenaz. Pero chocaba contigo entonces. Claro, porque yo también soy una mujer muy fuerte. Pero quizá en ese momento éramos muy jóvenes, no encontrábamos los caminos. Y bueno, no creo en el destino, pero sí pienso que ha sido positivo para él y positivo para mí tener ese hijo maravilloso que tenemos, pero también encontrar las vidas que hemos encontrado, ¿no? Has tenido muchos novios, dice tu amiga Mariel Carmen. A Mariel Carmen no hay que hacerle caso. No hay que Carmen, creerle. eres una mentirosa. que al cuarto día crees, estoy profundamente enamorada. Ella es exagerada. Lo que pasa es que yo soy muy expresiva. Entonces, a ratos como que uno no logra explicar bien lo que realmente siente. Es decir, conoces a alguien que te deslumbra, que te encanta. Eso no significa que ya estés enamorada y peor que sea el amor de tu vida. Tiene que pasar mucho tiempo para saber realmente, no mucho tiempo, pero sí tienes que conocer a esa persona para saber si es la persona con la que quieres caminar. Pero probablemente ahora tus tiempos son diferentes, por eso es que esperas que pase el tiempo. Sí. Sí, mi Mariel Carmen creo que se acuerda de la Rosana de hace como 10 o 15 años. En realidad yo ahora me tomo mucho tiempo antes de lanzarme al vacío en una relación. Y tu vivencia en Europa, en España fundamentalmente, que fue para estudiar teatro precisamente. Esa era la idea, claro. Y después en Alemania, ¿no? ¿Tú hablas alemán? No. Primero estuve en Alemania. Primero en Alemania. Y después me fui a España. A Alemania me fui en barco, que fue lo que te conté hace un momento. Y después regresé porque regresé con la idea de que tenía que conseguir una beca, que ahí fue cuando conocí al papá de mi hijo. Y después que me divorcié... Eso me suele producir emoción escuchar siempre a quienes se divorciaron, dicen, el papá de mi hijo, la mamá de mis hijos. Sí, bueno, sí. Julito, yo le tengo un cariño inmenso, ¿no? Julio. Y entonces, hasta ahora se pone bravo conmigo, pero yo lo quiero muchísimo, le confío mucho en él y siempre le consulto cosas, ¿no? Sí. Porque me parece que es una persona que tiene mucha visión. Entonces vuelves a Quito en busca de la beca. Una beca. Y luego te vas a estudiar ya en Madrid. Y después de que me divorcié de Julio, decidí contra viento y marea conseguir esa famosa beca y ahí me fui a estudiar. ¿Y dónde consigues la beca? ¿En qué institución? Con el IESE. Conseguí un apoyo del IESE y con la Embajada de España. Y fui a dar al Instituto William Layton en Madrid, que en esa época me lo recomendó una española, Charo Francés, con la que yo trabajaba cercanamente. Y bueno, por eso ya con Charo Francés no trabajas. Ahora ya no trabajo con ella. Yo trabajo con la Corporación Tragaluz. Es decir, siempre he tenido la Corporación Tragaluz y he trabajado con diferentes que es personas. La entidad que organizaba el FITEQ. Que organiza y organizaba, y que organizará en el futuro el FITEQ. Por ahora está como en stand-by, mientras recupero fuerzas, porque han sido años de muchísimo trabajo, intenso. Pero nos has privado ahora que no lo tenemos ya al FITEQ de esos espectáculos que se presentaron, ¿no? Yo no los he privado. Creo que han sido como las condiciones que se han dado que me han empujado a parar. Y los buenos amigos que tengo, como Alberto Andino, que siempre me dice, flaca, respira, concéntrate, no te lances a hacer cosas que realmente no vas a poder asumir con todos los problemas que a veces uno tiene. Sigue en tu cabeza esa posibilidad. El FITEQ está en mi corazón. Porque ha sido ¿Nació un proyecto cuándo? ¿En qué año fue? Nació en el año 1999. Bueno, no. En realidad estoy mintiendo. El FITEQ como tal, con ese nombre, nació en 1999, inclusive el nombre fue cambiando. Pero el Festival Internacional de Teatro de Quito, que después se llamó Teatro Experimental, nació en el marco de Agosto, Mes de las Artes. Y fue justamente Rosángela Dunn, la esposa de Julio, que impulsó ese festival y en principio llamó a Christoph Baumann a dirigir el festival.
Y luego tú asumiste la... Sí, después de que vino Carmen Rosa Ponce con Roque Sevilla, la Dirección de Cultura, Roque Sevilla como alcalde, ella me llamó para que yo continúe con la dirección del festival. Y bueno, me metió el bichito y te cuento todo lo que pasó. Y allí está, claro. Vamos enseguida a una pausa, amigas y amigos. Volvemos enseguida. La Caja de Pandora con Rosana Iturralde. Al regreso, nuestra invitada cuestiona los realities que se exhiben en la televisión nacional. No sé si el empresario de televisión o el productor sabe que lo que vende, cree que lo que vende es lo que debe producir, ¿no es cierto? Y lo que debe producir son los reality. Claro. Sin tener en cuenta si en realidad eso es lo que quiere ver el espectador. ¿Ustedes pueden creer que Rosana Iturralde tiene miedo a las cámaras? ¿Ah? Eso me está revelando aquí y no la creo porque la hemos visto actuar tan bien siempre. No sé si ¿qué haces? Bien. ¿Es una técnica para llegar al escenario sin temores? Bueno, para estar en el escenario con una obra, con un montaje teatral, tienes que ensayar muchísimo. Y a pesar de eso, antes de salir al escenario, hay bueno, no quiero decir lo que dice todo el mundo, el pánico escénico, yo no sé qué es, pero es un terror que yo siento antes de salir al escenario. Y las manos me tiemblan, las lágrimas se me salen, y salgo, y nadie sabe cómo uno está por dentro. Porque para eso uno ha ensayado. Quizás a veces los ensayos no son suficientes, como decía un director con el que yo trabajaba. Puede ser que tienes un momento intenso de emoción, de que vas a hacer lo que tú quieres. Sí, es que es real, pero es como que esa emoción te embarga y a veces pasa por encima tuyo y arrasa contigo y con el control de ti mismo. Pero para eso son los ensayos, pero hay quienes pueden y hay quienes podemos menos. Has interpretado papeles muy fuertes, ¿no? Muy impactantes, de grandes emociones. De grandes emociones. ¿Y eso termina afectándote o acaso te libera? Las dos cosas. Te afecta porque terminas emocionalmente mal. No sé si mal. A veces pienso que sufrir no es estar mal. El sufrimiento es parte de la vida y uno tiene que asumirlo como tal. Pero te desgastas mucho más cuando sufres que cuando te ríes. ¿Y dónde te sientes más cómoda? ¿En el teatro o en la televisión? Esa es una pregunta que me hacen siempre. Que son técnicas diferentes a la vez. Yo no diría que eso, digamos, no es que técnicamente para el actor el punto de partida es el mismo. Y para mí es muy importante la verdad con la que tú trabajas, la organicidad que tú tienes para tu trabajo. Es decir, que te crea, que seas honesto, que estés trabajando honestamente, que no finjas y que digas... que no sobreactúes. Que hagas el papel dentro de la historia, que tú sabes que es ficción, pero que lo digas con la mayor honestidad. Ese punto de partida es el mismo, pero técnicamente toda la infraestructura es diferente. Es decir, ahorita mismo que estamos en televisión, tenemos las luces, las cámaras, y todo eso a mí personalmente me intimida. Me pongo nerviosa, no sé por qué, es como que sientes que es algo que puede pasar algo que tú no puedes controlar. En cambio, en el teatro no es que tú lo controles todo, porque tienes que salir al escenario y ser absolutamente honesto también. Es un espacio más íntimo también. Es más íntimo y además lo conoces un poco más. Ya has recorrido esos espacios físicos, las paredes, la escenografía, todo eso que te crees que forma parte de la historia de tu personaje, del entorno de tu obras de teatro que demandan meses de ensayo. Meses y a veces años. Hay grupos de teatro que se pueden demorar hasta 3 años en montar una obra. 2 y 3 años. En la edad de la ciruela es cuando más tiempo estuviste.
actuando en el teatro. Sí, ¿Qué tiempo fue? Digamos que ya son muchísimos años. La Edad de la Ciruela se estrenó en el año 96. ¿Y estamos qué? 2012. 2012. Sí, y todavía la sigo representando. Pero ha habido épocas en que no. Es decir, te podría decir que la retomé desde el año 2008, no había presentado la obra y volvimos a retomarla el año pasado con 2 actrices, con Christina Morrison, la Tiki, que la debes conocer, y con Natalie Loza, una actriz que no es muy conocida, preciosa mujer. Las dos son seres maravillosos, sino que Natalie es como mi niña, mi hija. Trabajó conmigo en un montaje que hicimos en la Vicepresidencia de la República y ahora tengo la obra montada con las dos. ¿Y cuáles son los planes que tienes ahora? ¿En qué proyectos estás? Ya nos dijo Alberto Andino que siempre tienes algo en la cabeza. Que siempre tengo algo en la cabeza. Bueno, sí, estoy feliz de haber remontado La Edad de la Ciruela. Es una obra que, si quieres, pertenece a un tiempo distinto de lo que yo estoy haciendo con el teatro. Pero siempre como especial para mí, te lo dije desde el principio, recordar. Y esa obra significan mis recuerdos, mi memoria. Mi memoria y la memoria de las personas que trabajamos y que hemos trabajado en ese montaje. Ahora estoy proyectando giras, preparando, no proyectando, sino preparando giras con La Edad de la Ciruela. También estoy remontando una obra que quiero mucho, que no sé si tú la viste, se llama Cartas Cruzadas. No la he visto. Esa es una obra muy particular, es una obra a la que fui invitada a trabajar, no tanto en la producción, sino en la temática. Es basada en la obra de teatro María Estuardo de Schiller. Esta obra fue adaptada por Raquel Carrió, una dramaturga cubana a quien yo quiero muchísimo, no solamente como dramaturga, porque la admiro y la respeto profundamente, sino como ser humano. Y la directora fue Flora Lauten. Son 2 personas con las que tengo mucha relación, aunque ellas viven en Cuba, ellas son fundadoras y directoras del Teatro Buen Día de Cuba. Y que han estado acá también. Han estado aquí, en el festival, con sus obras, han dirigido talleres, han dado conferencias, ponencias, es decir, tenemos una estrecha relación y esperamos más adelante sacar otro montaje que hay que ver qué pasa. Hay que ver y estaremos pendientes. Nos falta un video, vamos a ver. En nuestro país, y no solamente en nuestro país, en otras partes también, porque mucha televisión de Estados Unidos también se deja guiar por ese precepto. El actor de televisión es un entertainer, es un entretenedor, que es un tipo específico de actor. Evaristo Corral y Chancleta, él era un entertainer. Es este actor que permite que el público interactúe con él. Es decir, no solo interactúa con el otro actor, sino también con el público, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo le digo algo al otro personaje que es gracioso y detengo un ratito la acción para permitir que el público festeje y se ría. Y es más, hasta puedo empezar a ver al público, coquetear con el público y seguir. No me convence esa palabra de que damos a lo que el público pide, es lo que los canales dicen ahora. Nosotros hemos presentado proyectos de comedias decentes, o sea, comedias para toda la familia, que toda la familia pueda disfrutar. Entonces dicen, no, si eso no pide, tiene que meter el gay, la chica con buen busto, con buenas siliconas, con buenas piernas, aunque no tenga nada en el cerebro, pero que tenga... que presente eso, aunque no actúe, dicen ellos mismos, dicen, ¿verdad? Que no tenga nada en el cerebro, o sea, que no sepa actuar, pero presenta cueros, quiere ver Y yo ya me alejé de la televisión porque sentí, ahí doy mi imagen para un canal y ellos usan como les da la gana y casi no gano nada. No me gustan mucho a mí, no me gustan y no los veo. Ya me cayeron mal, al comienzo sí los veía, incluso trabajé en uno de ellos. Trabajé un tiempo, pero ya no, basta, ya es suficiente eso, de que la mujer es tonta, de que la mujer solo sirve para cocinar, solo sirve para estar en la cocina. O sea, al público hay que irle educando. Yo pienso que, como en otros países, yo tengo envidia de otros países que he visitado por los festivales, donde en las escuelas
En los colegios el Estado obliga a que la escuela presente todo el año lectivo, presente grupos de danza, de música, de teatro, de títeres, de mimo. Entonces, desde ahí ya se va creando un público. Entonces, aquí también tenemos que crear un público. Allí está el desafío de la calidad en la actuación. Nuestra televisión no ha evolucionado, siguen habiendo esos condicionamientos que dice Mosquito Mosquera, del estereotipo de mujeres que prefiere la televisión. Sí, lamentablemente eso es cierto. Pero yo pienso que no hay que trabajar contracorriente. Yo creo que cada uno tiene que buscar su espacio de trabajo y sentirse lo más cómodo, trabajar lo más honestamente posible. Alguna vez yo intenté hacer cosas con la televisión. Hicimos un largometraje con Pocho Álvarez, que tú lo debes conocer, sí. Un amigo muy querido. Y ha estado presente siempre, de alguna manera, el Pocho Álvarez. En la Caja de Pandora. En la Caja de Pandora. Sí, él es un bello. Nos costó muela sacar ese proyecto adelante. Se llamó En un rincón del alma, se llama porque todavía existe. Sí. Y creo que fue un intento de sacar, salir o buscar en la televisión un espacio de trabajo con tiempos para hacer las cosas con una calidad, con una cierta calidad. Pero es difícil porque al final se queda, o sea, fue un intento, yo lo llamo así, fue un intento y no creo que no se hayan hecho otros intentos, pero nosotros como que tiramos la toalla porque realmente no encontramos posteriormente el espacio para trabajar de esa manera. ¿No crees que allí lo que está en juego es la visión que tienen muchos empresarios de que lo nacional mejor no abordarlo mucho? Nos va a costar más que una serie enlatada de fuera, ¿no? Y falta entonces una disposición a producir cambios que sean interesantes, que ayuden a confirmar nuestras identidades, ¿no? Que nos permita tener voz, porque eso es lo que no ha habido suficiente. Yo creo que la televisión en general en el mundo entero es terrible. O sea, los programas, los reality, las telenovelas, qué sé yo, no sé, estos programas, estos shows que hacen ahora de que baila, el que baila mejor, todo esto nos ha invadido. Yo, por ejemplo, ahora no tengo TV Cable, por un sinfín de razones decidimos con mi hijo no tener TV Cable. Y tú vas cambiando los canales de televisión y casi todos tienen lo mismo. Entonces, como que la televisión pudiese ser algo con sus honrosas excepciones, ¿no? Hay programas como La Caja de Pandora. No, hay programas realmente que dan ganas de verlos, pero esos no son los que tienen mayor audiencia. Y yo creo que se vuelve un círculo vicioso, porque el empresario, no sé si el empresario de televisión o el productor sabe que lo que vende, cree que lo que vende es lo que debe producir, ¿no es cierto? Y lo que debe producir son los reality. Claro. Sin tener en cuenta si en realidad eso es lo que quiere ver el espectador. Exactamente. Sino que le dan eso, consume eso y la gente se acostumbra a ver eso. Sin haber averiguado al espectador realmente qué es lo que quiere ver. Necesidades ¿no? como ¿Qué pueblo, necesita? como cultura. No, yo no creo que haya esa Ese es un asunto que cuestiona la razón de ser del medio. ¿no? Aquellos que solamente buscan dinero, quieren enriquecerse a toda costa y no están dispuestos a dar un paso más adelante. Tienen ese problema. Muchas gracias, Rosana, por compartir este espacio. Nos encanta tener siempre noticias tuyas y conocer más de tu vida. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por compartir este espacio. Les esperamos cada sábado a las 8 de la noche. Gracias por compartir. Un gran abrazo. Nos veremos pronto. La Caja de Pandora es un programa para triunfadores. Me parece muy interesante cuando dedican tiempo y espacios como este a recordar logros. Grisel Paredes.